Buenos días, amados. Shalom para todos. La gracia del Eterno con nosotros. Acompáñenme en una oración en este momento. Pongamos este tiempo, pongamos nuestro corazón, pongamos todo nuestro ser bajo la autoridad de su palabra, de la palabra del Eterno. Y démosle gracias porque estamos aquí, porque estamos juntos, porque hay hermanos en otros lugares que están con nosotros, conectados en este momento, atentos, unánimes y amándonos. Entonces démosle gracias al Eterno por este privilegio, por esta gracia. Padre, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias por tu amor, por tu gracia, por tu fidelidad, por todo. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, usted tiene cuidado. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de todas nuestras falencias como seres humanos, tenemos un Padre, el único Dios verdadero, el amado del cielo, el eterno. Y en todo momento, Señor, podemos venir a ti por tu palabra. Sabemos que estás pendiente de nosotros, Señor. Yo te agradezco. Agradezco la asistencia de tu Espíritu. Agradezco infinitamente la palabra que nos das, por la cual nos quieres levantar, por la cual nos quieres sanar, nos quieres restaurar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor Padre, por los que con tantos limitantes, pero están aquí, Señor, como Jorge, como Luzmila, Padre amado, como Olga Lucía, Señor Padre. Aquí están, papá. Seamos todos y cada uno reconfortados con tu palabra en esta mañana. Podamos, amado Señor, ponerla por obra y levantarnos, Padre, para ti, para nosotros mismos, para nuestra casa, papá. Muchas gracias, mi Señor. Padre, quiero en este momento, papá, darte gracias, Señor, por la vida de mis hermanos allá en Atlanta. Juan Carlos, Matthew, Señor, que finalmente tuvieron que ir a un hospital. Pero tú estás allí. Tú no los has dejado, no los has desamparado, tú eres la fortaleza de ellos, Señor, Padre. Tú has fortalecido, papá, de una manera muy maravillosa a Blanquita, papá, para estar con ellos, para estar atendiéndolos, Señor. Tú eres fiel y tú eres bueno. Nuestro agradecimiento a ti, papá, y nuestro clamor, Señor del cielo, por ellos, Dios Todopoderoso. Gracias. Gracias, bendito Rey, por tu fortaleza, por tu gracia, por tu favor, Padre, en esa casa, bendito Señor. Creemos, papá, que ellos, Señor del cielo, ya están fuera de peligro, Padre mío, porque tú estás con ellos, porque tú eres santo, porque tú eres bueno, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendecimos la casa de nuestros hermanos allá en Atlanta. Bendecimos sus vidas, Señor. Padre, los cubrimos ahora, Señor, con el poder de tu amor, con el poder de tu gracia, con el poder de tu favor y tu misericordia, Padre. Los cubrimos, Señor amado. A Blanquita, a Diana, Señor, Padre. A los hijos de ellos, Señor, amado Rey. Yo creo en el levantamiento, Papá Santo, y en la obra tuya a través de esto, en esa familia, Señor. En Yeshua el Mesías, lo declaro y te doy muchas gracias, Señor. Gracias por la congregación aquí, papá. Muchas gracias. Amén y amén. Amados, Dios es bueno. Dios es muy maravilloso.
Yo no sé si nosotros alcanzamos a dimensionar la protección de nuestro Padre Celestial con nosotros, con la congregación, con la vida de cada uno. El cuidado que Dios tiene, el conocimiento tan profundo que Dios tiene de la condición de cada uno de nosotros. Y cómo Dios, de una u otra manera, envía exhortación, envía palabra de aliento, de ánimo. Después de escuchar la exhortación de Adriana a levantarnos, a despertarnos del sueño, a reconocer que la noche está avanzada, que el día se acerca, le doy gracias a Dios porque Dios trae una fórmula en esta mañana para nosotros. Y Dios es muy bueno porque Dios sabe que estamos expuestos. Estamos expuestos a ataques del enemigo, estamos expuestos a las debilidades de la carne todos los días. Y ahora con más razón que nos contamos un pueblo que Dios ha escogido. El enemigo tiene el ojo puesto en usted y en mí y en cada uno. Yo viendo la palabra, anoche estudié hasta tarde y el Señor traía a mi corazón la vida de hombres que vivieron o sufrieron apagones espirituales. Y el título del mensaje es Cuidado con los apagones espirituales. Pero Dios traía esperanza, traía fortaleza a mi vida y habló mucho a mi vida y a mi corazón con esta palabra. Porque repito, todos estamos expuestos, los pequeños, los grandes, los corderitos, las ovejas, los que estamos al frente más todavía. Pero viendo la vida de hombres poderosos en Dios, de hombres ungidos, de hombres llamados, con bajones espirituales, y cómo Dios estaba con ellos, estaba allí, estaba atento, estaba pendiente, y Él es el mismo hoy y por toda la eternidad. Él sigue pendiente de usted y de mí. Él sigue caminando con usted y conmigo, a pesar de mí, a pesar de usted y de sus debilidades. Él está allí para reconfortarnos, para exhortarnos, para guiarnos, para decirnos qué tenemos y qué debemos hacer. La situación es que no siempre nosotros hacemos lo que Él nos dice. No siempre nosotros tomamos las decisiones que aquellos hombres tomaron para salir del bajón, del apagón espiritual. Pero necesitamos de una vez decir, no más, me levanto, hago lo que tengo que hacer y continúo bien delante de Dios. Hoy quiero referir la vida de 3 hombres por los cuales Dios me hablaba anoche en su palabra. Y vamos al primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Y aquí encontramos a un hombre llamado Elías, que acababa de tener una manifestación gloriosa y poderosa del Eterno sobre su vida y a través de su vida, y que había dado muerte a cientos de sacerdotes de Baal, los había decapitado. Había orado por fuego y descendió fuego.
había declarado que no llovería y no llovió. Dios estaba en él, con él, por él y a través de él. Mas, sin embargo, en un momento de ataque del enemigo fue débil, pero tomó la actitud correcta. Y vamos a mirar, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 7. Y con esta porción que leemos, usted puede entender lo que había pasado antes, ¿no? Y puede leerlo en su casa. Dice el versículo 1 del capítulo 19 de Reyes, del primer libro de Reyes: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beersheba, que está en Judea, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Yahweh, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate. Levántate, come, aliméntate. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Yahweh, ¿quién es el ángel de Yahweh? Aleluya. Volviendo el ángel de Yahweh la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate. Y hoy te dice a ti y me dice a mí: levántate y come, porque ¿sabe qué? La meta no es aquí. Largo camino te espera. Cosas hay para hacer. Largo camino te esperan. Yo me maravillaba de ver a Elías un día de camino para dejar a su criado e irse solo. Amados, esto no sucede. Hasta el día de hoy estas cosas no suceden. A lo mejor no todos, pero algunos sí. Y entre ellos yo puedo decir que me cuento. De uno querer coger un camino, de uno querer irse. Así estaba Elías aquel día. Y dejó a su criado y se fue. Y se metió debajo de un árbol y ahí deseaba la muerte. Pero cosas tan maravillosas, hermanos, que a veces nosotros pensamos que cuando estamos en esa posición y en esa condición espiritual, en esa decadencia, Dios se ha olvidado de nosotros. Pero allí estaba nada más y nada menos que el ángel de Yahweh, que había caminado con Elías todo ese tiempo y que estaba con él allí. Y lo más hermoso, le tenía alimento, le tenía comida. Dios pone el alimento en nosotros todos los días. Su palabra es nuestro alimento. Nuestra porción es Yahweh de los ejércitos. Su palabra, que es Yeshua, está allí para alimentarnos.
para darnos de comer, de beber. Él es el agua de vida eterna, para reconfortarnos. Cuando nosotros estamos así, yo no entendía claramente. Dios no nos deja, a veces pensamos, no, qué cosa tan horrible, qué feo, qué maluco. ¿Qué hago? Estoy sola, estoy solo, no tengo a nadie. Mentiras, mentiras. El más grande de los grandes está allí con nosotros. Allí está su palabra, que es Yeshua. Allí está su poder, allí está su alimento para reconfortarnos. Amados, Dios te quiere hablar hoy. ¿Usted lo quiere oír? Dios quiere que usted se levante de una vez. ¿Usted lo quiere hacer? Gloria a Dios. Son muchas las cosas que nos pueden pasar en la vida que llegan a causarnos una desilusión o una decepción. Cosas que nos hacen que perdamos ya todo interés por las cosas que estábamos haciendo con ánimo. Esto le pasa a usted y me pasa a mí. Las cosas no nos salieron como lo planeábamos, como lo soñábamos, como lo imaginábamos. Y de allí viene nuestro mundo, que nuestro mundo emocional se derrumbe y perdamos ya todo interés. Pero hoy es día, amados, de cambiar de actitud. Si usted había tirado la toalla, recójala. Yo la recogí anoche. Yo la recogí y dije, no la puedo tirar. Yahweh está conmigo, su ángel me asiste. Tiene misericordia de mí y me ayuda. Perdemos todo entusiasmo y ya no vemos las cosas como antes. Estamos hundidos en ese pensamiento y nada más nos hace cambiar de idea. Allí es donde el enemigo se aprovecha de nuestras debilidades para añadir más palabras y desaliento para que dejemos por completo un compromiso con el Señor, o en muchos casos un ministerio, especialmente aquellos que tenemos un llamado. Usted que está allí sentado, usted sobre quien Dios ha puesto su nombre, usted tiene un llamado a hacer una obra, a levantar vidas. Y por eso el enemigo se ha ensañado. Y por eso el enemigo se levanta para detenernos. Y no nos damos cuenta cuando estamos en esta condición que Dios tiene muchas cosas mejores para nosotros. Y aquí está el debate en nuestra mente, amados. Y la decisión la debes tomar ahora. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al enemigo que nos quiere descarrilar y acabarnos? ¿O a Dios, quien sabe lo mejor de nuestras vidas para nosotros, hoy, mañana y siempre? ¿A quién le vamos a creer? Quiero recordarle, amados hermanos, que usted y yo representamos los intereses de Dios y su reino. Así como usted se ve, así como usted se siente, así como usted se considera, así representamos los intereses de Yahweh y su reino. Si usted lo cree, así es, y si usted no lo cree, sigue siendo así. Y Él quiere que su llama no se apague. Él quiere, anhela que su llama siga firme y abundante. Las posibles causas
que generan un apagón espiritual en nuestras vidas, todos los días y en cada momento están alrededor de nosotros. Nosotros somos los que decidimos si las recibimos, si permitimos que se queden en nosotros. Vienen. Sobre mi vida vienen. Pero la diferencia es cuando yo no le permito que se queden. En estos días, y hablaba antier con Angélica y le comentaba lo que viví, porque me puse a mirar unas fotos que me descargaron y me encontré fotos de mi mamá, de cuando estaba bien, de cuando estaba en la iglesia, de cuando andábamos, de cuando se cayó, cuando estaba en el hospital, y me puse muy mal. Me puse muy, muy mal. Pero fui a Dios, fui al Señor y reconocí que yo no había llorado el luto, que yo lo había guardado, que ese dolor estaba guardado, se había acumulado. Y Dios tan bello, tan bueno, que en el momento necesario me lo hizo saber. ¿Para qué? Para que yo fuera y hablara en mí y lo dejara salir en su presencia. Y así sucesivamente todas las cosas que nos pasan todos los días, todos los fracasos, todas las cosas que no nos salen bien, todas las desilusiones que recibimos, todas las palabras, todas las acciones, las actitudes, todas esas cosas vienen a tocar nuestra vida. Pero la diferencia es, ¿usted qué hace con ellas? ¿Usted las abraza y las deja y las acaricia y se queda con ellas? ¿Usted va a Dios y las saca de su vida? No podemos permitir que se queden. No podemos evitar que vengan, pero no podemos permitir que se queden, que vengan de visita, pero asimismo se van. Elías tuvo un apagón terrible después de haber hecho lo que hizo, después de haber tenido el llamado que tenía. Pero amados, cuando estos síntomas aparecen en nuestra vida, pensemos que Dios está más cerca de nosotros de lo que se imagina. Dios está ahí contigo. Y ahí es cuando nosotros nos tenemos que cuidar de cómo hablamos, de cómo actuamos. Dios está allí. Vayamos a Él y descansemos y descarguemos en Él. No importa qué clase de dolor sea. Puede ser un dolor físico. Puede ser un dolor como el que yo tenía, que era un dolor emocional, sentimental. Puede ser cualquier tipo de cansancio, de fatiga. Allí está Él. Descansemos, descarguemos. No acumulemos, no dejemos eso dentro de nosotros, porque el enemigo hace estragos con nuestras vidas. Entonces vamos a ver el apagón de Elías. El apagón en la vida de Elías. Primero de Reyes 19, leámoslo juntos, vaya allí, a Primera de Reyes 19, y veámoslo el 7, aunque ese versículo ya lo leímos, pero volvámoslo a leer. Dice así, y volviendo el ángel de Yahweh la segunda vez. Hermano, yo te hago la pregunta a ti. ¿Cuántas veces ha venido el ángel de Yahweh a ti a decirte salga de esa situación? ¿Cuántas veces le ha puesto el ángel de Yahweh, que es Yeshua mismo, en sus manos, delante de sus ojos, la solución? Él vino la segunda vez, lo tocó diciendo,
levántate y come porque largo camino te espera, te resta. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el ángel, amado? Lo alimentó para que pudiera ir al monte, para que pudiera llegar hasta la presencia, para que pudiera ir hasta él. Le dio la provisión. 40 días y 40 noches hasta Horeb, pero llegó al monte de Dios, llegó a su presencia. Y allí se sentó, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Yahweh. ¿Quién es la palabra, la membra de Yahweh? Yeshua, el cual le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿No te llamé? ¿No te fortalecí? ¿No te indiqué el camino? ¿No te puse en el monte? ¿Por qué te metes en la cueva? ¿Qué haces aquí? Y la respuesta de Elías es la respuesta de nosotros hoy en día, de muchos. Y le dice: he sentido un vivo celo por Yahweh, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Usted conoce estos pasajes y usted sabe cuál fue la respuesta de Yahweh en ese momento para Elías. Le dijo: no te creas, Elías. Yo me he reservado, yo tengo una reserva, yo tengo un remanente que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Elías estaba viviendo el mejor momento de su vida espiritual. Ahora inician los problemas. Eso siempre sucede. Cuando Dios te llama y usted se para y dice: sí, Señor, vienen las dificultades, y lo hemos hablado muchas veces en este púlpito, en consejería. Siempre el diablo dice: no te dejo levantar, no te dejo seguir, te atajo, y nosotros le creemos y nosotros dudamos de la palabra, de la fortaleza del Señor, y le creemos al enemigo. Eso mismo le sucedió a Elías. Ahí iniciaron los problemas y fue amenazado de muerte por Jezabel. Dios aparece en su vida y le dice que no ha terminado. ¿Quién le dijo a usted que se puede quedar? ¿Quién le dijo a usted que hasta aquí llegaste? ¿Quién nos ha dicho eso? Estamos esperándolo. Queremos ver cuando el cielo se rasgue y aparezca el Hijo del Hombre. Le dice que él tiene un trabajo para desarrollar, y sobre todo le dice que largo camino todavía le queda. Elías recobró el celo por las cosas de Dios, se reanimó y puso manos a la obra. Dejó un sucesor llamado Eliseo. Antes de su apagón espiritual había orado por lluvia y se cumplió. Ahora Elías ora por fuego y consumió a sus enemigos. Y se da cuenta lo que se hubiera perdido si se hubiera dejado apagar, si se hubiera quedado en la cueva, si se hubiera metido allí como Cuzumbo solo y no quiero y de aquí no salgo y no me gusta y estoy mal y me van a matar. Pero recordemos, amado, el ángel de Yahweh está allí. Tiene alimento para nosotros. El segundo personaje es David. Ustedes conocen, cuando nosotros leemos cosas como estas, de hombres como David, como Elías,
es cuando decimos, Padre, gracias porque ¿quién soy yo? Y vamos a ver el apagón en la vida de David. Nosotros conocemos lo que David hizo, lo que David dejó de hacer, lo que le vino a David por su pecado. Pero hoy vamos a ver la victoria que tuvo David por la actitud que él tuvo. En 2 de Samuel capítulo 12, segundo libro de Samuel capítulo 12, vamos a leerlo del 10 al 20. Pero usted puede leerlo en su casa de los versículos del 1 al 11 y entonces va a saber exactamente de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Eso le estaba diciendo Yahweh de los ejércitos a David. Le estaba poniendo delante de él las cosas, las consecuencias de lo que había hecho. Así ha dicho Yahweh, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomarás tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Usted se imagina lo que es eso? ¿Usted puede imaginarse estas palabras para el rey? Y le dice, lo que tú hiciste en secreto, yo lo voy a hacer delante de todos. Como tú tomaste la única mujer de Urías, yo voy a permitir que tomen tus mujeres. Así le está colocando Dios delante de él. ¿Usted se imagina el corazón del rey? Lo que él sentía. Entonces dijo David a Natán, aquí está la actitud, hermanos. Entonces dijo David a Natán, ¿quién era Natán? Era un hombre, pero enviado por el Señor. Era un profeta de Dios. Y David dijo, pequé contra Yahweh. Y Natán dijo a David, también Yahweh ha remitido tu pecado, no morirás. Le está diciendo, tienes una oportunidad. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahweh, hermano, podemos nosotros decir, no, es que el asunto ese era muy grave. Es que lo que hizo David era tremendo y por eso Dios está diciendo que hizo blasfemar a los enemigos de Yahweh. Y yo pienso que nosotros hacemos blasfemar a los enemigos de nuestro Elohim. Y entonces dice, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Y Natán lo dejó allí y chao. Y se fue. Está hablándole del hijo que fue producto del adulterio que David cometió. Ya había nacido el niño. ¿Cuánto tiempo llevaba David con este peso en su corazón? ¿Cuánto tiempo hacía que David llevaba esto en él y estaba siendo presa del enemigo todos los días? Y ahora vamos a leer una palabra que nos dice claramente lo que él vivió. Y entonces Natán se volvió a su casa.
Le dijo lo que le tenía que decir, esto es de parte de Dios, tienes que hacer esto o aquello, tal, y chao. Se fue. Y inmediatamente vino la respuesta a la palabra profética de Natán. Y Yahweh hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Una cosa que yo cada que leo estas porciones de la palabra y sobre en toda la Biblia siempre habla de la mujer de Urías. Es tremendo, porque ella tenía un nombre. Ella se llamaba Betsabé. Pero cuando se iban a referir a ella, cuando Dios se iba a referir a ella, cuando el Espíritu Santo se iba a referir a ella, le decía a David, la mujer de Urías. Sigue siendo la mujer de Urías. Tremendo, amados. Y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Se tiró. El rey, hermanos. Se bajó del palacio, se bajó de su silla, se bajó de su cama y se tiró al piso. A implorar favor, a implorar misericordia por su hijo. Y al séptimo día, ojo, ¿cuántos días? 7 días. ¿Qué aprendimos ayer? La palabra de Dios es preciosa. Al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligía? Viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces, ¿qué hizo David? David se levantó de la tierra. David aceptó la voluntad del Eterno. David se puso de acuerdo con la decisión que el Eterno había tomado acerca de él y de su hijo. Se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró en la casa de Yahweh y adoró. ¿Te está diciendo algo el rey? ¿Te está diciendo algo el Señor que usted tiene que hacer? ¿Qué tiene usted que hacer? Levantarse. David había bajado hasta la tierra. Levantarse, lavarse, limpiarse, ungirse, cambiar sus ropas de iniquidad, de pecado, de vergüenza, de dolor, de tristeza, de ansiedad, de desánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Cambiar sus ropas de depresión y entrar a la casa de Yahweh, entrar a la presencia de Yahweh y adorar. Decir, Señor, el dolor es tremendo, pero estoy de acuerdo con usted. Muy bien. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Lo que pasaba en la vida de David era un cuadro tremendo. David decidió dejarse morir, consideraba que era merecedor de eso y mucho más, hasta que aparece Dios en la escena y le demuestra que no puede pensar y actuar así. David se recuperó, se levantó y se convirtió en el mejor rey. David le hizo frente a los enemigos. David reconoció su pecado. Y vamos al Salmo 32:3.
Y allí David reconoce que él había callado por tanto tiempo ese pecado, ese dolor, ese resentimiento, esa amargura, esa tristeza, eso que sentía. ¿Sabe qué pensaba yo? Que David en todo ese tiempo, David no había podido orar como conviene. David no había podido experimentar la presencia de Dios, porque cuando uno está en pecado, se levanta una pared intermedia y sus oraciones no llegan. En el Salmo 32:3 dice, mientras callé. ¿Qué le pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él gemía, pero gemía él. Él gemía, pero gemía solo, o además, a lo de mejor, con ciertas personas. Pero él gemía todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Cada día era más fuerte el peso sobre él. Cada día era más la presión que Dios permitía sobre su vida para que David reconociera que tenía que confesar, que tenía que sacar de su corazón lo que tenía. Se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Pero entonces, dice el versículo 5, mi pecado te declaré, me desnudé delante de ti, abrí mi corazón, reconocí, no encubrí mi iniquidad. Porque una cosa es el pecado que se comete ahora mismo, y ese pecado, si no lo confesamos, si no lo sacamos, se convierte en iniquidad. Porque es todos los días acumulando pecado a pecado. Eso es iniquidad. Es la acumulación de muchos pecados que vienen producto de uno que reconocemos que era. No encubrí mi iniquidad. Dije, ¿qué está diciendo? Decidí, como dice Dieguito, determiné. Decidí confesar mis transgresiones. Mire, está hablando de pecado, de iniquidad y de transgresiones. ¿A quién? A Yahweh. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso él dice, bienaventurado el hombre a quien Yahweh no inculpa de iniquidad y en cuyo corazón no hay engaño. Eso fue la declaración de David, la decisión de David, la confesión de David, la decisión que él tomó para salir de una vez de esa situación. Y Yahweh le había dicho que la espada no se iba a levantar de su casa, que todo el tiempo él iba a tener que estar allí. Pero mire lo que pasa en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22 y versículo 1 al 7. Segundo de Samuel 22, y vamos a leer el final de David. Segundo de Samuel 22 del 1 al 7. Habló, estamos allí, segundo de Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 7. Habló David a Yahweh las palabras de este cántico. No solamente estaba hablando, estaba cantando, estaba alabando. El día que Yahweh le había librado, dijo, Yahweh es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Yahweh, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte
y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Todo eso lo había rodeado a él. Todo eso lo abrazaba a él en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la queja, en el tiempo del dolor, cuando estaba tirado en tierra, cuando no había confesado su pecado, cuando tenía todo acumulado en su corazón. Esto era lo que él vivía. Pero él dice, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. ¿Pero qué hice? Dice David. En mi angustia invoqué a Yahweh y clamé a mi Dios. Y Yahweh dijo, yo no te oigo. Él oyó mi voz. Leemos hasta el 20. Versículo 18 al 20. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Mas Yahweh me atacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Miren. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto.